Kenia López Rabadán, la contramañanera de los lunes. Empezaremos con la participación de la vicecoordinadora y posteriormente entraríamos a las preguntas que nos han hecho llegar. Y ya saben, nos pueden, quienes no hayan hecho pregunta, pueden hacernosla llegar por este chat o por el chat de WhatsApp de la propia fuente. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Buenos días a la fuente del Senado y a los amigos que nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición, lugar donde desmentimos al presidente. Si Walt Disney viviera y quisiera hacer una nueva versión de la película Pinocho, sin duda, el presidente López Obrador tendría que ser el protagonista. Y es que en esta obra literaria, Pinocho mentía para llamar la atención, para crearse un mundo que no existía. ¿A quién les recuerdo? Si hablamos de mentir para llamar la atención, para engañar y para obtener algo, sin duda alguna, millones de mexicanos pensamos en el presidente López Obrador. Vamos a ver los siguientes videos. Eso ya cambió, es denuncia y cero impunidad. Ni escudo, ni ángel de la guarda. Es mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Hemos avanzado muchísimo. Miren, pañuelito blanco. Ya no hay corrupción arriba. Ojo. Les recuerdo que el pasado viernes se cumplió un año de que salieron los videos de Pío López Obrador, agarre y agarre dinero. Meses más adelante saldrían los videos de su otro hermano, también guarde y guarde billetes. En fin, el presidente es un adicto a las mentiras y no tiene control sobre el uso de las mismas. Hay cero impunidad, dijo. ¿Cómo se atreve? Si hay una gran cantidad de corruptos en su gobierno, administran en la impunidad, se enriquecen en la impunidad, gobiernan en la impunidad. Ahora veamos el siguiente video. Vamos a presentar una iniciativa de reforma. Está muy mal, tanto el INE como el Tribunal Electoral. En la reforma, por ejemplo, usted plantearía Sí. el retiro de todos, tanto del INE como del tribunal. Sí, cambio de todos, completo, sí. Cambio completo. Renovación tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas. No respetan la voluntad del pueblo. No actúan con rectitud. Lo acabamos de ver. Nuevamente atacó y amenazó a los integrantes del Tribunal Electoral. La obsesión del presidente por concentrar el poder lo ha llevado a mostrarse totalmente intolerante. Parece que la consigna es clara. La institución que no cumpla su voluntad debe ser desaparecida. Pero no se equivoque, presidente. Se le está olvidando que no cuenta con los votos para realizar modificaciones constitucionales que destruyan instituciones. No tiene los votos en el Senado y tampoco los tiene en la nueva legislatura en la Cámara de Diputados. Se topará con el bloque de contención. No podrá destruir ni al INE ni al Tribunal Electoral. Los siguientes videos son una oda a la 4T. Veamos. Les pido a los padres de familia que nos hagan favor de precisamente enviarlos con cubreboca y enviarlos con su gel. Y por otro lado también el que nos lleven a cabo lo que es la carta compromiso, la carta de aceptación, precisamente en donde autorizan que el pequeñito puede estar dentro de lo que es la parte de la asistencia a la escuela. Estoy seguro que los que hicieron la carta no estaban pensando en eso. Específicamente de quién fue la propuesta. No sé, pero lo digo aquí porque siempre digo lo que pienso. Cada vez está peor este gobierno.
esta es la muestra de la mitomanía de López Obrador. En sus narices, la secretaria de Educación Pública presentó esta carta responsiva y 5 días después, él dice, no sé. Qué manera de mentir. Qué manera de desprestigiar la investidura presidencial. Ahora, damos este siguiente video. ¿Cómo se va a permitir la corrupción, la impunidad? ¿Cómo se va a estar apoyando a un régimen que desgració a millones de mexicanos? Una política económica que empobreció al pueblo. Y lo peor, que originó la violencia. Esto es una ofensa a la inteligencia de los mexicanos. ¿Cómo se atreve a seguir hablando del pasado cuando en su gobierno se han incrementado casi 4 millones de personas en extrema pobreza? Sí, 4 millones más de pobres gracias a su pésimo gobierno y 97,000 personas han sido asesinadas solo en estos menos de 3 años. No tiene vergüenza. Sin duda, una de las mentiras con las que más se ha enredado el gobierno federal y el de la Ciudad de México es lo relativo a la tragedia de la línea 12. Han pasado 112 días y seguimos sin tener culpables por esta lamentable tragedia. El gobierno de Claudia Sheinbaum no ha desentrañado la verdad de lo que pasó aquel 3 de mayo. El día de hoy no es la excepción. Seguimos sin tener información fidedigna, sólida y que mande a la cárcel a los responsables. Como lo hemos visto recurrentemente, la 4T no toca, no investiga y no sanciona a sus incondicionales. Según la Fiscalía de la Ciudad de México, los posibles culpables de la muerte de 26 personas son trabajadores, por cierto, de segundo o de tercer nivel de las empresas constructoras. Hemos sido testigos cómo se avientan la bolita entre el gobierno de Marcelo Ebrard y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero nadie se hace responsable por su negligente forma de gobernar en la capital del país. Es claro que los integrantes de la camarilla de López Obrador se encubren entre ellos las espaldas. Tanto Marcelo Ebrard como Mario Delgado están involucrados en la compra de trenes que no cumplían con los requisitos. Sus malas decisiones ocasionaron el desgaste de rieles. Tampoco concluyeron las obras de suministro y no instalaron los equipos de ventilación ni de aguas freáticas. Así también, lamentablemente, omitieron darle mantenimiento al mando centralizado. Pero a Ebrard y al presidente de Morena no se les toca. La falta de información no solamente desprestigia al gobierno, sino sobre todo le quita la esperanza a las víctimas de obtener justicia. Qué falta de sensibilidad con las víctimas y sus familias, con quienes perdieron la vida y con quienes han sido afectados por esta tragedia que se pudo haber evitado. ¿Cómo omitir que el gobierno de Claudia Sheinbaum tuvo un subejercicio en el 2020 de casi el 9% del recurso destinado para el mantenimiento del metro, 8.7% de subejercicio? ¿Cómo se atrevieron a tener subejercicios cuando el metro está en tan lamentables condiciones, sufriendo incendios o inundaciones? En la página del gobierno capitalino, para informar sobre la línea 12, se lee, se informará puntualmente y no se encubrirá a nadie. Esto dice, se informará puntualmente y no se encubrirá a nadie. En verdad, ¿cómo se atreven a publicar esta aseveración y a no dar informes? Mienten. López Obrador y Claudia Sheinbaum mienten. Lo ocurrido en la línea 12 describe cómo se hacen las cosas en la 4T, de manera improvisada, corrupta y negligente. Están buscando un chivo expiatorio para lavarse las manos, culpan a las empresas, a los ingenieros, pero no investigan las líneas de corrupción dentro del gobierno y el mal uso de los recursos públicos. Sin duda, el riesgo persiste en la línea 12 y también en las otras líneas. Este gobierno negligente ha dejado en el abandono a la Ciudad de México. Por eso perdieron más de la mitad de las alcaldías y los capitalinos
claramente han demostrado que no quieren vivir ya en este caos ocasionado por Morena. En la Ciudad de México estamos cansados de que el gobierno dé a tole con el dedo. Estamos cansados de la corrupción de López Obrador, de Ebrard, de Sheinbaum, de Mario Delgado. En el 2024, cuando el PAN gobierne la capital, no volverá a ocurrir una tragedia así. Para cerrar, quiero recordar las palabras del 1 de diciembre de 2018 del presidente López Obrador. Que no es mi fuerte la venganza y que si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia. Una mentira más a su larga colección de mentiras. Ahora lo vemos perseguir a Ricardo Anaya. Se nota que no ha olvidado aquel debate de 2018. Ante la inseguridad, la falta de empleo y una pandemia pésimamente administrada, lo que a este gobierno se le ha ocurrido no es ayudar a los mexicanos, no. Lo que resuelve es perseguir a la oposición, perseguir a Ricardo Anaya, perseguir a un ex candidato a la presidencia de la República. Sin duda, Ricardo Anaya habría sido por mucho un mejor presidente que López Obrador, más inteligente, más preparado, con visión de futuro, sin amargura ni resentimientos. Un presidente que hubiera ayudado a México en este momento de pandemia. Lamentablemente, el presidente que tenemos es un autoritario y tiene una gran propensión a las mentiras. Estoy pendiente de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Empezaríamos entonces con las preguntas. La primera es de Víctor Mayén. Le dice, Andrés Manuel afirma que en su gobierno no hay presos políticos, sino políticos presos, en alusión a Ricardo Anaya. Y esta mañana se deslindó del citatorio al ex candidato presidencial para que se presente ante un juez en el reclusorio norte. ¿Son creíbles los dichos de López Obrador? Gracias, Víctor. Es claramente que hay una persecución política. No hay ninguna otra intención. Por supuesto que lo que menos quiere López Obrador es justicia, porque si quisiera justicia estaría investigando a Pío, a Martinazo, estaría investigando a muchísimos delincuentes que claramente no solamente hay un rumor, han sido filmados, pero no, eso no es lo que motiva al presidente de la República. Al presidente de la República lo que le motiva es la venganza, lo que le motiva es la persecución política. Y qué terrible, porque claramente está demostrando lo autoritario que es. Ahora resulta que los dichos de Lozoya, que por cierto está en su casa, ¿no? Que es increíble, está en su casa el señor, sobre esos dichos, digamos, está persiguiendo a un ex candidato a la presidencia de la República. Esto que está pasando en México es terrible, porque claro, a López Obrador no le gusta la oposición, no le gusta que le demuestre lo incompetente que es, y Ricardo Anaya lo hizo de inicio en los debates en la campaña. Y hoy claramente se ve que no olvida, se ve que tiene en su corazón y en su forma de entender un resentimiento y una amargura que ahora, fíjense nada más, ahora, después de casi 3 años, está intentando meterlo a la cárcel, está intentando meterlo a la cárcel. Terrible. Terrible por el presidente, pero terrible por el sistema mexicano, porque no puede ser que permitamos algo como eso. Gracias, senadora. Mayolo López le pregunta, ¿qué va a hacer el PAN para defender a Anaya? Bueno, primero que nada, respaldarlo. Acompañamos, por supuesto, a Ricardo Anaya en esta defensa jurídica, en esta defensa política. Cuenta con todo nuestro respaldo. Ha sido nuestro candidato a la presidencia de la República, un gran legislador, un político que entiende el presente, pero sobre todo entiende el futuro del país. Claramente vamos a respaldarnos, a solidarizarnos con él, a acompañarlo en todo este proceso legal y, por supuesto, le seguiremos diciendo al presidente de la República y a todo el gobierno que ya basta de estas persecuciones políticas. Lo que México quiere es comer, es salud, es seguridad. Todo el circo que están creando en paralelo no beneficia a México. Y qué lamentable que el presidente de la República lleve ya casi 3 años destruyendo a este país
y no haciendo nada de lo que propuso en campaña. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura está conectado. Tienes la palabra, Gerardo. Nos pidas de sus preguntas hacerlas una por una. Gerardo, adelante, por favor. Sí, gracias, senadora. Gracias, Sergio. Quisiera preguntarle primero en relación a las denuncias que hace en torno a los desmentidos hacia López Obrador. En relación a estas mentiras de López Obrador, senadora, hay que aclarar que todo lo que se haya hecho en el pasado ya es pecata minuta ante la destrucción que hay actualmente del país por parte de este gobierno, principalmente los 600,000 muertos por la pandemia, ¿no cree? Y bueno, y la otra es necesario ya que se aclare de una vez por todas la tragedia de las 26 personas muertas de la línea 12 del metro y de todos los pues lesionados. Claro, Gerardo. Primero que nada, sí es terrible. Es terrible la forma en la que el presidente de la República miente. Miente todos los días. Miente deliberadamente. No titubea cuando miente. Eso de verdad es un tema hasta clínico. El tema de las muertes por COVID es terrible. Fíjense nada más de 500,000 de familias en este país está en luto. Y el presidente de la República sigue sin dar señales claras. Primero, de distribución de vacunas. Hemos visto lo que ha pasado en estos últimos días. Los jóvenes añorando una vacuna. Filas por horas. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en Xochimilco, por horas. Los jóvenes responsables, conscientes, que buscan no contagiarse, proteger a sus familias, se tuvieron que formar por horas, porque este gobierno infeliz y negligente ha concentrado las vacunas. Hemos visto cómo en otros países la gente podía acudir a muchísimos espacios, a muchísimos lugares a lo largo y ancho de los países para ponerse una vacuna en minutos. Aquí el gobierno, con tal de concentrar las vacunas, con tal de concentrar pues digamos, la popularidad de dispersar las vacunas, de repartir las vacunas, ha puesto en riesgo a millones de mexicanos. Estamos hablando de 500,000 de familias en luto. Miles de esas personas pudieron no haber muerto si hubieran tenido acceso a una vacuna. Este fin de semana yo veía las filas de los jóvenes en Xochimilco y me dolía el corazón. ¿Cómo es posible que el gobierno no se tentó el corazón para poder distribuir mejor las vacunas y que esos jóvenes tuvieran mejores condiciones para que pudieran acceder a una vacuna y no estar haciendo esas filas terribles y lamentables? Hoy el presidente de la República no ha hecho nada bien, nada en seguridad, mucho menos en salud y por supuesto en economía. Es un desastre. Lo de la línea 12 es una vergüenza. 112 días han pasado y siguen calladitos. Claro, como camarilla se protegen entre ellos. Muy lamentable. Sí, senadora, en relación al tema de Ricardo Anaya, pues ya con esto en muchos lugares se dice que ahora con esta persecución todo México es Anaya. Pues hay que respaldar a Ricardo en contra de la persecución política y del atropello al Estado de Derecho que ha impuesto López Obrador. ¿Qué piensa de eso? Y porque no hay elementos ni pruebas para detener a Ricardo. ¿Y qué opinan de que López Obrador pues que se cae de miedo, muerto de miedo por las denuncias que ha hecho Ricardo Anaya en su contra? ¿Y qué piensan de que López Obrador tiene que meter a la cárcel primero a sus hermanos y a su prima, que es de los que sí se ha demostrado que han incurrido en corruptelas e ilegalidades? Sí, a ver, vamos a hacer un pequeño espacio de historia. ¿Ustedes recuerdan cuando López Obrador dijo que había ganado una elección? Se atrevió a cerrar Reforma, se atrevió a hacer un plantón, se atrevió a hacer un pseudo gobierno de locura paralelo, incluso hizo nombramientos de secretarios, algo verdaderamente fuera de la razón. Nadie se atrevió a tocar, nadie se atrevió a amenazarlo, nadie se atrevió a decirle que se iba a ir a la cárcel. Nadie en la oposición. El gobierno del PAN reconoce a los contrincantes, reconoce a los demás partidos políticos. Este gobierno infeliz, mezquino y autoritario no solamente no reconoce a la oposición, incluso quiere meter a la cárcel a un ex candidato a la presidencia de la República. Nosotros
permitimos que se manifestara, permitimos sus cierres, permitimos sus locuras y nadie lo amenazó. Hoy el presidente de la República está demostrando que es un autoritario, es un autócrata. Vive en un mundo paralelo. Por eso es que México está reaccionando y México está exigiendo que las cosas cambien en este gobierno. Pero además no tiene Gracias. pruebas, ¿no? Porque no hay pruebas contundentes. De hecho, Gerardo. Ricardo Anaya denunciaba que ya se preparaba una orden de aprehensión con datos cuando él ni siquiera era diputado. O sea, que es una aberración totalmente lo que están haciendo, es una persecución absoluta. Claro, a ver, es una persecución política. Porque si fuera justicia, pues justicia se le daría a los delincuentes, ¿no? Digamos, establecerían procesos claros y objetivos para los delincuentes que están dañando a este país, en términos de narcotráfico, en términos de fraudes económicos, en muchísimos delitos. Esto no tiene nada que ver con justicia. Fíjense nada más lo que ha advertido, lo que ha denunciado Ricardo Anaya. Inventaron el día y la hora, incluso el cargo que tenía, en donde supuestamente le dieron dinero. Y luego se dieron cuenta que se equivocaron y cambiaron las fechas, las horas, porque claramente no tienen nada en contra de Ricardo Anaya. Lo único que tienen es un adversario fuerte, porque es un adversario fuerte. Porque por supuesto que López Obrador sabe que Ricardo Anaya es un político fuerte. Y claro, como todo autoritario, como todo gobierno autoritario, pues ahí tenemos, a ver, la historia es muy clara, hemos visto a muchos, entre ellos Hitler, ¿no? Yo lo decía en la tribuna, me impresiona cómo algunos legisladores hablan de López Obrador como Goebbels hablaba de Hitler. Es brutal, se encuentran una cantidad de adjetivos y de atributos que no tiene, porque están obnubilados, porque están cegados, es algo lamentable. Esto que está pasando con Ricardo Anaya nos obliga a hacer una reflexión como país. Urge reclamarle a este gobierno que se detenga, porque efectivamente, así como se atreven a amenazar, a citar a un ex candidato a la presidencia de la República, pues imagínense a los medios de comunicación, a los legisladores de oposición, a los empresarios que están hartos de esta pésima administración. Bueno, pues pareciera que nos quiere mandar un mensaje, pero que no se preocupe López Obrador. Aquí seguiremos en las contramañaneras y seguiremos denunciando todas las semanas la cantidad de mentiras que hace, porque ya basta. Es un presidente Pinocho. Muchas gracias, senadora. Tenemos todavía muchas preguntas. Avanzo con Víctor. Gracias, Gerardo. Con Víctor Gamboa le pregunta, los dirigentes de PAN, PRI, PRD pidieron hoy a la OEA que investigue la intervención del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio. Pero el presidente dice que la OEA ya avaló el proceso electoral. ¿Tiene algún caso que se presente esta denuncia a estas alturas? Por supuesto que sí. Los organismos internacionales requieren conocer e investigar qué pasó en la elección en México en este 2021. Es necesario que se investigue, porque si la delincuencia organizada metió las manos, tomó decisiones, eligió candidatos, eligió ganadores, es terrible. Bueno, hemos visto a López Obrador que no solamente quiere destruir al tribunal y quiere destruir al INE, también quiere destruir a la OEA, ¿no? ¿Se acuerdan de esa volada que se aventó de manera absurda y ridícula hace unos días el presidente de la República? Claro que hay que acudir a todos los organismos internacionales, a todos los posibles, y muy bien por el bloque opositor. Me parece una extraordinaria decisión. Le pregunta Ingrid Sánchez, dice, ¿cómo ve el inicio de la contienda por la presidencia del PAN y qué opina del llamado a que Marco Cortés renuncie y no se reelija? A mí me parece, la verdad es que extraordinario. Aquí en el PAN no hay un dueño, ¿no? O sea, López Obrador en su, digamos, en su ruta no solamente pensó ser presidente, sino pensó crear un partido político. No se pudo adueñar del PRD, entonces creó el suyo para adueñarse de él. Ahí solamente manda una persona, López Obrador decide todo. Aquí en el PAN no, aquí en el PAN
somos demócratas y tendremos una elección este año para elegir a la o el próximo presidente nacional. A mí me parece extraordinario y bienvenidos todos. Si el presidente Cortés decide reelegirse, bienvenido. Si Gerardo Priego decide lanzarse, bienvenido. Si Adriana Dávila decide lanzarse para esta extraordinaria elección, bienvenida. Si el gobernador, entiendo que hay algunas columnas que lo han mencionado, el gobernador de Querétaro decide lanzarse, bienvenido, Pancho. Me parece que el PAN demuestra que tiene a muchas mujeres y hombres con calidad y con talento para dar lo mejor de sí. Necesitamos al PAN más fuerte que nunca. Hoy queda claro que el enemigo, el adversario y la obsesión de López Obrador se llama Partido Acción Nacional. Así es que necesitamos estar fuertes, unidos y trabajando para darle resultados a los mexicanos y que seamos nosotros en el próximo 2024 la mejor opción para los mexicanos. Gracias, senadora. Finalmente, 2 preguntas de Magali Juárez, se las hago una por una. Dice, ¿cuáles serán las consecuencias de este regreso presencial a clases en medio de la pandemia? La ONU advierte un rezago educativo. ¿El gobierno tiene una estrategia para este problema? Bueno, el gobierno no tiene una estrategia para nada, Magali, no tiene una estrategia. Acabamos de ver cómo la secretaria de Educación Pública, enfrente del presidente de la República, habla de digamos, la sana distancia, el cubrebocas, la carta, y después, unos días después, el presidente dice, no sé, ¿no? Tiene que ver con esa forma brutal de mentir y con esa forma de salirse por la tangente. A mí me parece que es necesario que haya las condiciones para que México, para que los jóvenes en México regresen a las escuelas, estén en las escuelas, transiten en las escuelas lo más seguros posibles. ¿Qué tiene que ver, digamos, en la Secretaría de Educación Pública? Todo. Me refiero a las instalaciones, la ventilación, el agua, los cubrebocas, el gel, los maestros capacitados, los auxiliares capacitados, las personas de intendencia capacitados. Todo depende, en una gran parte, depende de la Secretaría de Educación Pública y también, por supuesto, de los papás y de la familia de poder acompañar este proceso. Hemos visto que hay muchísimas familias que no han llevado a sus hijos a la escuela, esperando, digamos, a ver cómo reaccionan estos primeros días. Me parece que ambos tienen derecho, quienes quieren llevar a sus hijos a la escuela ya y quienes quieren protegerlos en su casa. El llamado sería a la Secretaría de Educación Pública para que garantice el mejor regreso posible de los niños a las escuelas. La misma Magali Juárez le pregunta, ahora AMLO dice que si el INE no quiere convocar a la revocación de mandato, la convocatoria la haría su gobierno y costaría menos. ¿Qué opinión le merece? Perdóname, Sergio Servicio, si el INE... Va de vuelta. Dice, ahora AMLO dice que el INE no quiere convocar a la revocación de mandato, que si el INE no quiere convocar a la revocación de mandato, la convocatoria la haría su gobierno y costaría menos. ¿Qué opinión le merece? Es una vacilada, es una volada nuevamente. A ver, es muy claro, si la revocación de mandato no depende de ninguna institución, depende, digamos, depende de la ley. ¿Y qué dice la ley? Claramente define quién la convoca. Ojo, por cierto, la convoca la ciudadanía, no es que la convoque el López Obrador, la convoca, eso dice la ley, la convoca la ciudadanía. Por supuesto, se procesa en el INE, eso dice la ley. Y los resultados pueden ser o no vinculantes, dependiendo de si logran o no el 40%. Todo lo que esté fuera de eso es una burrada más de este gobierno. Por supuesto que no se puede. Y ya que López Obrador deje de estar litigando con el INE es una institución que no la va a poder destruir porque no tiene los votos para destruirlo, porque para eso está el bloque de contención, para detener este tipo de propuestas irresponsables de López Obrador. Defenderemos al INE como defenderemos al Tribunal Electoral. Por último, senadora, Rubén Arizmendi nos acaba de hacer llegar la última pregunta. Dice,
¿Presidirá el PAN en el Senado la próxima mesa directiva? Morena ya destapó a Ana Lilia Rivera. Bueno, a ver, es claro, en la ley del Congreso, la ley del Senado, claramente define que es el 20%, me parece es el 20%, digamos, que ningún grupo parlamentario que no sea Morena tiene desde la base legal la posibilidad de presidir el Senado. La única manera en la que podría presidir el Senado, la única manera la que se podría presidir a alguien que no fuera Morena, es que Morena decidiera, digamos, compartir la presidencia de estos 6 años. ¿Ustedes creen que lo haga? ¿Ustedes creen que haya generosidad, pluralidad, compañerismo, acompañamiento por parte de Morena para dejar que algún grupo parlamentario distinto a ellos presida el Senado? No lo hemos visto en 3 años. Lo dudo muchísimo. Claro, evidentemente tienen un argumento legal. Lo ético, eso ya no se los pedimos, ¿verdad? Es mucho pedirles. Muy bien, senadora, pues no tenemos más preguntas. Si no tiene otro comentario, daríamos por terminada la conferencia de prensa, agradeciéndoles a las compañeras y compañeros y les enviamos. Sergio, yo sí tengo una pequeña precisión, una pequeña pregunta nada más, algo muy breve, si me lo permite. Adelante, la senadora. Gerardo. Sí, senadora, ¿no sería bueno que ya que están presentando una denuncia ante la OEA por una narcoelección impulsada por el gobierno, se presente una denuncia también por el mal manejo de la pandemia que ha dejado más de 600,000 personas muertas o por la enorme violencia y corrupción que hay en el país? Y muy brevemente, ya muchos dicen que López Obrador no se debe equivocar y pretender disfrazar la revocación de mandato para quedarse en el poder. Mil gracias. Sí, tienes toda la razón. Incluso nosotros, digo, se los haremos saber en su oportunidad una vez que la tengamos ya concluida, pero nosotros estamos preparando una denuncia internacional, por supuesto. Esto que está pasando en México es algo brutal. La cantidad de muertes, la cantidad de decesos, la cantidad de gente que no pudo tener acceso a una vacuna, la cantidad de gente que estuvo buscando un oxígeno, no lo encontró, y el más de 500,000 de personas que han fallecido en esta pandemia requieren justicia. Y por supuesto, en cuanto lo estamos trabajando, en cuanto tengamos las denuncias correspondientes, se las haremos saber y por supuesto estaremos dándole un seguimiento jurídico en organismos internacionales. Lo estamos preparando. Y por supuesto es evidente que este gobierno es irresponsable y no tiene claramente una definición en términos de salud, como no tiene una definición en términos de seguridad, como no tiene una definición en términos de economía, porque ya vimos, su fuerte no es ayudar a México, su fuerte es la venganza. Rivera Hermosa, lo estamos trabajando, vamos con 2 organismos internacionales. En cuanto lo tengamos,